Bien, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando veáis el contenido de esta grabación, que fundamentalmente trata de hablar un poco y de resumir lo que es el sector terciario. Antes de empezar y de entrar de lleno en la materia, hay que recordar que la economía o los sectores económicos o los sectores de la actividad económica había tres sectores. El sector primario, que era el de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, que eran los bosques, y la pesca. Luego el sector secundario, que era un poco la minería, los mineros, la construcción, los albañiles y la industria, ¿vale? Todo lo relacionado con la industria. Y luego el sector terciario, que era el resto de profesiones. Era una especie de cajón desastre donde estaban todas las profesiones. Un poco así heterogéneo, porque lo mismo pertenece una persona muy cualificada, como puede ser un químico, como un vendedor ambulante del top manta, ¿vale? En cuanto a las causas del desarrollo del sector terciario, en los últimos años, sobre todo en los países ricos, fundamentalmente esto es muy importante, a mayor desarrollo en la economía, mayor peso del sector terciario y viceversa. En África, por ejemplo, lo que tiene mayor peso es el sector primario porque hay una gran pobreza, mientras que en los países avanzados pues tiene más peso en la economía, sobre todo el sector terciario. En principio están los cambios sociales recientes, como la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, ¿vale? Ese sería el primero, que genera una serie de puestos que la mujer va a ocupar y que están vinculados al sector terciario. Pueden ser profesoras, médicas, investigadoras, limpiadoras, cocineras o trabajadoras del transporte. Pero bueno, en cualquier caso es un aumento del número de empleos del sector terciario. Vacaciones pagadas, que hace que las personas, habrá gente con un mes de vacaciones, otros con 15, pues lo utilicen en viajar, y eso pues también genera empleo en el sector terciario relacionados con los tour operadores, relacionados con los camareros, con la hostelería, con los servicios en general. Y luego el aumento de la esperanza de vida. Cada vez la esperanza de vida en España se sitúa entre los 82 años y 83, según sean hombres y mujeres, y fundamentalmente pues eso genera también más empleos relacionados con el sector terciario. Hacen falta más enfermeros para cuidar a los ancianos, más médicos especializados en geriatría, más asilos, más residencias de ancianos, empleos todos ellos pertenecientes al sector terciario. El segundo serían las innovaciones tecnológicas, ¿vale? Que han provocado que las empresas contraten servicios que antes realizaban en su interior, ¿vale? Aquí, ¿qué tipo de servicios o qué tipo de profesiones están relacionadas con el sector terciario? Pues, por ejemplo, las empresas dedicadas a la fabricación de mermelada durante la fabricación de la mermelada necesitan a químicos, por ejemplo, para que le añadan conservantes, para que la mermelada no se ponga fea, potenciadores del sabor, para que la mermelada sepa mejor, edulcorantes, etcétera. Y por otro lado, una vez que ya está fabricada, pues se necesita gente que transporte la mermelada, camioneros, desde el lugar de donde se hace al lugar donde se vende, y también se hace falta gente que se encargue de su venta, vendedores, reponedores en lejas, cajeros, o bien gente que se encargue de la estrategia de marketing o publicidad para anunciarla y promocionarla. Y luego el desarrollo del estado del bienestar y de las administraciones públicas, ¿vale? El estado del bienestar, en este sentido, pues generaría sobre todo necesidades que tendrían que ver con aumento de médicos y médicas, profesores, bomberos, policías, ¿vale? Que trabajarían para el Estado. A partir de aquí, pues, todos estos mm, oficios los podemos clasificar pues según la finalidad, públicos y fundamentalmente se rigen o persiguen un fin social, ¿vale? No miran en cuenta la rentabilidad, y privados si miran en cuenta o si tienen en cuenta la rentabilidad. Públicos, por ejemplo, pues puede ser el médico, el profesor, aunque también hay sanidad privada, educación privada, pero mayoritariamente son públicos.
mientras que los privados pues serían los que desde comerciantes, camioneros, camareros, que son oficios que fundamentalmente miran la rentabilidad económica. Según la actividad, pues habría servicios sociales, que serían los mismos que los públicos, fundamentalmente por el bienestar de la población, que tenga educación, que tenga sanidad, que tenga seguridad, policía, ¿vale? Que tenga sanidad, médico, que tenga educación, profesores. Servicio a la producción, que sería lo que hemos hablado antes del químico en la empresa de mermelada, que antes de hacerla tiene que echarle conservantes, edulcorantes, potenciadores del sabor. Una vez que esté hecha la mermelada, servicios de distribución y comerciales, quien la lleva al centro donde va a ser vendida, ¿vale? Que normalmente es un camionero, un transportista, y comerciales quien la vende, en este caso pues serían los empleados de cualquier supermercado o tienda, y luego servicios a la población, en este caso serían más bien privados, ¿no? Como pueden ser pues en restaurantes, supermercados y cualquier tienda que ofrezca un servicio. Pueden ser ferreterías, etcétera. Y luego, según el grado de desarrollo tecnológico, según los estudios, estarían servicios avanzados que necesitarían más cualificación. Podría ser el químico de este ejemplo, una persona de marketing que estudie la publicidad de cómo se vende la mermelada o cómo se anuncia o cómo se publicita en la tele o en los medios de comunicación. Y luego pues servicios pues menos cualificados, que no se necesitan tantos estudios, como puede ser un vendedor, como puede ser un camarero, etcétera, etcétera. Aquí en un ejemplo de servicio social básico me parece interesante poner la sanidad, ¿vale? Aquí tenéis las claves, ¿vale? Ha habido un aumento de la población mundial a lo largo del siglo XX, fundamentalmente, sobre todo en los países más pobres, pero también en los más ricos, debido a un aumento de la esperanza de vida, cada vez tardamos más en morirnos, cada vez somos más ancianos, y luego una reducción de la mortalidad, ¿vale? Y al aumento de la esperanza de vida y la reducción de la mortalidad se debe fundamentalmente a mejoras de alimentos, gracias a nuevos cultivos, agricultura, ¿vale? Ganadería, avance en la agricultura, cultivo en arenado, hidropónicos, ¿vale? Que hace que haya más alimentos. Luego también más higiene, que evita infecciones y contagios, como el agua potable, el jabón, el alcantarillado, ¿vale? Eso evita menos infecciones, menos enfermedades y por tanto menos gente que fallece. Y luego fundamentalmente la sanidad, como vacunas, como pueden ser antibióticos, medicina, como pueden ser cirugía. Antes la gente se moría de apendicitis y hoy en día prácticamente se soluciona con una operación con cirugía láser. Esta sanidad en los países al menos ricos es un servicio social público, es decir, es un servicio que lo da el Estado por su importancia, ¿vale? Porque estamos hablando de que es algo de vida o muerte. Lo que pasa es que no es lo mismo en los países ricos que en los pobres. En los países ricos el sistema de salud es avanzado, los hospitales, los médicos muy cualificados, las enfermeras, los enfermeros. Y bueno, las causas de mortalidad pues siguen siendo las llamadas 3 Cs: cáncer, corazón y coche, o accidentes de coche, ¿vale? El cáncer, desgraciadamente, el corazón, los accidentes cardiovasculares, los ataques, los infartos y los accidentes de coche. Mientras que en los países pobres el sistema sanitario está muy atrasado porque prácticamente no hay dinero, ¿vale? Y como consecuencia de eso, las causas de lo que muere la gente en los países pobres son diferentes. En este caso tenemos SIDA, que en los países ricos prácticamente es una enfermedad crónica, con tratamiento te puedes morir de otra cosa, pero no de SIDA. Recordemos que se transmite por o transfusiones de sangre, o bien por utilizar o mantener relaciones sexuales sin protección, sin preservativo, ¿vale? Enfermedades diarreicas como consecuencia de no haber haber bebido agua en mal estado, que no era potable, o luego también tuberculosis, ¿vale? Las enfermedades que en el primer mundo no serían nada, pues en los países pobres pues son causa de muerte. Luego el segundo sería el comercio.
que consiste en la compra y en la venta de mercancía con el fin de satisfacer las necesidades de la población, ¿vale? Entonces aquí en este esquema hay una persona que ofrece, que es el vendedor, ¿vale? Ofrece una mercancía, un servicio, y el comprador se interesa, ¿vale? Hay una relación entre el vendedor y el comprador, ¿vale? Confluyen aquí en la mercancía. Uno quiere venderla y otro comprarla. Y se intercambia en el mercado, ¿vale? El mercado puede ser, si el producto está presente en el mercado, puede ser concreto, el producto se puede tocar, en este caso puede ser un zapato, ¿vale? Puede ser una mesa. Y si el producto no se puede, no está presente, como la bolsa de valores, es abstracto. La bolsa de valores es que tú compras y vendes acciones, pero las acciones, a diferencia de un zapato, pues no se pueden tocar, ¿vale? O cuando compras un servicio por ejemplo, contrata a un profesor para que nos dé una clase particular. Ahí no se puede medir la calidad del servicio como si se puede medir cuántos zapatos compra o cuántas mesas compra, ¿vale? Aquí se podrían tocar y aquí en el abstracto no se podría tocar. En cuanto al transporte, es la actividad mediante la cual una persona o mercancía se traslada de un lugar a otro, ¿vale? O bien persona o bien mercancía, ¿vale? Los sistemas de transporte necesitan sobre todo infraestructura y medios de transporte, ¿vale? En cuanto a infraestructuras, pues serían, eh, o los medios de transporte, mejor dicho, serían camiones, trenes, barcos, aviones, carreteras, ¿vale? Para ser más preciso, el medio de transporte, por ejemplo, avión, necesita una infraestructura que es el aeropuerto. El medio de transporte tren necesita una infraestructura, un modo de transporte que es las vías de tren, ¿vale? Y el medio de transporte coche o autobús necesita una infraestructura que es la carretera, autopista o autovía. Entonces, en el otro ramal, los sistemas de transporte tienen como función mover o trasladar personas, bienes que se pueden tocar y servicios. Las personas se pueden trasladar a distancias cortas, como desplazamiento al lugar de residencia, a un segundo en el fin de semana, a un segundo lugar de residencia. Si tengo una casa en la playa y vivo a 50 kilómetros, me voy a pasar allí el fin de semana. Al lugar de trabajo, ¿vale? Todos los días voy y vengo, si no vivo, no tengo el trabajo en la misma localidad donde vivo. O de ocio, un fin de semana que me quiera ir a pasar en un hotel o hacer un viaje de un puente o de un fin de semana. Y luego largas distancias, como pueden ser la inmigración, gente que viene, y la inmigración que va. Aquí la diferencia es que son largas distancias normalmente y son para mucho tiempo. Motivadas fundamentalmente por el trabajo. A diferencia de, por ejemplo, los viajes de turismo, que pueden ser entre 10 y 15 días y son fundamentalmente por placer, para pasar unas vacaciones. Los bienes, ¿vale? En este caso pueden ser petróleo, coches, mesas, cosas que se puedan tocar. Mientras que los servicios, pues fundamentalmente la información. Gracias a las redes de transporte, la información o lo que pasa en un punto del mundo lo conocemos con una gran inmediatez, ¿vale? Con muy poco tiempo de, de diferencia. La revolución de los transportes, revolución porque ha cambiado mucho y eso ha dado lugar a la globalización, ha tenido lugar en los últimos 50 años y ha permitido transportar tanto a personas como mercancías de forma más rápida, segura y confortable, ¿vale? Más cómoda, confortable es cómoda. Rápida es que antes se tardaba un mes en cruzar el Atlántico y ahora en un avión se puede tardar 2 días como mucho, un día en avión, un día, estamos hablando de 20 horas, y segura porque casi no hay accidentes, ¿vale? Las mejoras en los transportes ha sido, si empezamos por aquí, aumento del tonelaje. Los barcos antes podían llevar 100 toneladas, ahora pueden llevar 1000. Avances en las telecomunicaciones, internet, volvemos a decir lo mismo, el mundo ya está interconectado en la globalización y sabemos en tiempo real lo que está pasando en una guerra o en una catástrofe humanitaria o en una catástrofe natural como puede ser una inundación o la erupción de un volcán.
Luego, menos accidentes porque todos los medios, el avión, el coche, el tren son más seguros, se reportan cada vez menos accidentes, ¿vale? Hay que decir como dato que el avión es el más seguro, es donde menos accidentes se registran. Luego, mejora en la infraestructura viaria relacionada las dos. Hay mejores carreteras, mejores vías de tren más seguras, mejores aeropuertos, mejores sistemas de seguridad en los coches, que te avisan si te duermes, evitan que te choques con el o que te colisiones con el de adelante. Luego, el aumento, en este caso, de la velocidad, ¿vale? Cada vez se tarda menos en cubrir las distancias. Y luego el concepto de intermodalidad, que permite de forma integrada distintos medios de transporte, como puede ser el barco, el tren, gracias al uso de contenedores. Por ejemplo, una fábrica de China que tenga o fabrique ropa o juguetes, mete la ropa o los juguetes en un container, en un contenedor, ese contenedor en una grúa se carga en un barco, llega al puerto de Alicante y ese barco, ese contenedor, sin desembalarlo, sin abrirlo, se baja del barco, se sube en un camión y el camión lo lleva a Madrid, a Barcelona o a Sevilla y allí ya cuando va a ser vendido se abre el contenedor, ¿vale? El mismo contenedor es el mismo contenedor que ha pasado por varios medios de transporte. Primero el barco para llegar de China a Alicante y después ya el camión o el tren para llevarlo del puerto de Alicante pues a la ciudad que sea. En cuanto a los medios y la red de transporte, bueno, pues están los medios, puede ser por tierra, mar, aire y luego hay otros, ¿vale? Por tierra están por carretera el coche, ¿vale? Fundamentalmente para cubrir distancias cortas y medias. Podemos ir de Sevilla a Madrid o de Sevilla a la mejor a Córdoba. Distancia corta, Sevilla-Córdoba, media Sevilla-Madrid. Largas no, porque para ir de Sevilla a París, por ejemplo, aunque se podría ir, sería más cómodo y más barato quizá el avión y más seguro, ¿vale? En este caso por tren también, que sería para distancias media y largas, aunque también pueden ser cortas. Corta el metro en las grandes ciudades. Media, un desplazamiento que puede ser Sevilla-Madrid en el AVE. O largas que podría ser pues Madrid-París, por ejemplo. Ambos sirven para transportar personas y mercancías, las dos cosas. El tren de mercancías, el container de juguetes del ejemplo anterior, o personas en el AVE de Sevilla a Madrid o de Madrid a Sevilla. Las ventajas del coche sería flexibilidad horaria. Yo cojo el coche cuando quiera, a las 5 de la mañana, a las 6 o las 7, no tengo que esperar a nadie, a diferencia, por ejemplo, de si cojo un tren, que tiene una hora prefijada. Acceso directo, que aparco en la puerta de mi lugar de trabajo, de mi lugar de segunda residencia, prácticamente, o muy cerca, ¿vale? En cambio, si voy en tren a Madrid, me deja en la estación de Atocha o de Chamartín, y de ahí ya tengo que coger un taxi para irme a mi casa o al hotel. Y luego una red de transporte pues muy desarrollada, ¿vale? En este caso muchas autopistas, muchas autovías, algunas de peaje, pero que prácticamente tiene una gran calidad el pavimento, ¿vale? Inconvenientes del coche: escasa capacidad de carga, solo pueden ir como máximo 5 en un coche. Luego, en este caso la polución, ¿vale? Y en este caso, pues la rapidez, en este caso la lentitud, que quizá a lo mejor para ir de Madrid a Sevilla el medio más rápido no es el coche, es más bien el tren, por ejemplo, o el avión. No es tan rápida como el tren o el avión, ¿vale? En cuanto al tren, las distancias son medias y largas, ya lo hemos dicho. Las ventajas del tren es capacidad de carga. Un tren, un vagón o 10 vagones tirados por una locomotora pueden llevar muchas toneladas de mercancía o de bienes y trasladar a muchas personas en el mismo viaje, Madrid-Sevilla, vuelvo a decir el mismo. Es seguro, casi no se reportan accidentes, limpio, no contamina y económico, pues la verdad es que la relación calidad-precio está bastante bien. El problema: rigidez, construcción y mantenimiento del tendido ferroviario. Rigidez es que si quiero ir de Sevilla a Madrid, estupendo, pero si quiero ir de Sevilla a Alcorcón,
pues el tren me deja en la estación de Atocha, pero para ir al Alcorcón o a Móstoles tengo que coger o bien un taxi o que venga un familiar a recogerme, ¿vale? Ese es el problema, ¿vale? Y el mantenimiento la construcción y el mantenimiento del tendido ferroviario, es decir, que, bueno, pues pasa igual que con las carreteras. Necesitan un mantenimiento, se quedan obsoletos, se quedan anticuados y hay que ir reformándolos periódicamente. De mar está fluvial, que es por río, poco, ¿vale? En este caso podría ser el Guadalquivir, ¿vale? Ríos navegables. O marítimo, ¿vale? En este caso podría ser pues, el que cruza el océano Atlántico, por ejemplo, entre Europa y América, por ejemplo. Las distancias son grandes, ¿vale? Y fundamentalmente, salvo cruceros, el transporte de mar se utiliza, el barco, se utiliza para mercancías pesadas y de poco valor y poco perecederas, ¿vale? Una cosa que aguante o que tenga poca vida, pues es más fácil llevarlo por tren o más rápido, ¿vale? Mercancías pesadas o de poco valor pueden ser en este caso ropa, juguetes, cualquier tipo de objeto, ¿vale? Ventaja, es relativamente barato. Los barcos tienen capacidad de carga, mucho tonelaje para meter, ¿vale? Muchos containers, muchos contenedores se ven, ¿vale? En el barco. Y el inconveniente es que es muy lento. Es decir, para cruzar o para el Atlántico entre Europa y América, pues tarda mucho tiempo. Y por último el avión, siglo XX, invento de Orville y Wilbur Wright, los hermanos Wright. Es sobre todo para distancias largas, sobre todo. Bueno, Madrid-Sevilla en media y lo podría hacer mejor en tren, ¿no? Se podría ir también en avión, pero a lo mejor es mejor o en tren, ¿vale? O Barcelona-Madrid, puente aéreo, ¿vale? Pero sobre todo para distancias largas. Si me quiero ir de viaje de negocio a Estados Unidos o si me quiero ir de viaje de negocio a Berlín, Alemania, o de viaje de ocio, quizás es más rápido el avión. Es fundamentalmente el avión para transportar personas y o mercancías de gran valor. Estamos hablando de joyas, pero lo usual sobre todo es personas, ¿vale? La ventaja del avión es que es muy rápido, es lo más rápido que hay, ya digo, en 20 horas puedes cruzar el Atlántico. Y los inconvenientes es caro, pero ya hay que ponerlo entre comillas porque ya hay viajes low cost que nos permiten por un precio muy razonable ir comprándolo de forma muy anticipada, ir a Londres o ir a cualquier punto del mundo por un precio pues cada vez más ajustado, ¿vale? Aunque eso sí, cuando son distancias a lo mejor Madrid-Río de Janeiro o Madrid-México, cruzar el Atlántico, siguen siendo todavía un poco caros. En cuanto a otros, pues son para transportar mercancías o bienes, como pueden ser los oleoductos para transportar petróleo, gaseoductos para transportar gas y luego redes eléctricas que vemos cuando vamos por la carretera que nos llevan la electricidad a casa para que nosotros la podamos utilizar en electrodomésticos y otro uso. Por último, el turismo, que conoce un gran desarrollo en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en los países ricos. En los países pobres sobra decir que tienen otra necesidades antes que el turismo, que es más bien un lujo. Entre esas necesidades, agua potable, comida, medicina, ¿vale? Por eso, sobre todo en países ricos. Las causas del desarrollo del estado de bienestar, ¿vale? Que aumentar nuestra calidad de vida. Y aquí ese desarrollo del estado de bienestar se ve en la semana laboral de 5 días, que nos permite los fines de semana pues hacer una escapada de Sevilla a Córdoba a ver la mezquita o de mi lugar de trabajo a mi casa de la playa o a mi segunda residencia en la montaña, ¿vale? Y luego las vacaciones pagadas, como hemos dicho antes, 15 días o 30 días, que nos permiten pues hacer pequeños o grandes viajes a distancias medias, como pueden ser, por ejemplo, ir a Barcelona, ir a Madrid, ir a Sevilla, una semana, por ejemplo, o bien, pues, un par de semanas ya más largas en verano, ir al Caribe o algún destino así turístico, como puede ser Tailandia. Mejora y abaratamiento de los transportes, ya lo que hemos dicho antes, cada vez más rápido y más barato, que eso hace que todo el mundo lo pueda utilizar, uso generalizado, cuanto más barato es como los móviles,
Antes era un privilegio de 4 ricos y ahora todo el mundo puede llevar móvil, más o menos sofisticado. Y en este caso pues está el avión y está, por ejemplo, el coche eh, eh, o el tren. Y esto también da prestigio social. Hoy en día, pues quien tiene unas vacaciones es porque se supone que tiene un trabajo, además que gana lo suficientemente dinero como para reservar una parte de esas mensualidades o de ese dinero para gastárselo en algo que entre comillas es un lujo, ¿vale? O no tan prioritario como hablábamos antes de vivienda, comida, bebida, medicina, seguro médico, etcétera. Podemos distinguir tipos, en este caso sería litoral de masa, sol y playa, ¿vale? Todas las playas de Levante que tenemos en España, ¿vale? Masificado, sobre todo en verano, no hay más que ver los telediarios, masificado, es imposible clavar la sombrilla en cualquier centímetro cuadrado de la playa. Luego de montaña, que en este caso podría ser esquí y actividades de montañismo, estoy pensando en Sierra Nevada, ¿vale? Y luego rural, que serían actividades de la naturaleza, serían casas rurales para pasar un puente, para desconectar del bullicio de la ciudad. Y por último, cultural, ¿no? En este caso, pues museos o patrimonio urbano. Estoy pensando en el Museo Picasso, en el Museo del Prado, perdón, en Madrid, en la Giralda de Sevilla, en la Mezquita de Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, habría que hablar de los tipos de desplazamientos en el turismo, que pueden ser cercanos. eh, el centro emisor son sobre todo las grandes ciudades. Estoy pensando en Madrid. La distancia serían como máximo 200 kilómetros de diferencia. Turismo sería turismo en este caso nacional, ¿vale? Medio de transporte, o bien coges tu coche o vas en tren, ¿vale? Y la duración sería pues fines de semana o en este caso puentes de 5 días, ¿vale? Normalmente coges tu coche o vas en tren de un madrileño que quiera ver la Semana Santa de Sevilla, por ejemplo. Centros receptores o donde va la gente es segunda residencia. Si yo tengo una casa en la playa, en el campo, o bien hoteles y camping, ¿vale? Pues si en el caso anterior un madrileño que quiera ir a ver la Semana Santa de Sevilla o de Málaga, pues se puede hospedar en un hotel. ¿Con qué tipo de turismo lo asociamos? Pues todos los tipos de turismo, ¿vale? Todos en todas las épocas, ¿vale? Este se hace en todas las épocas. Luego está tipo de desplazamiento en este caso intermedio, ¿vale? Que son los centros emisores grandes y medianas ciudades. Aquí ya entraría Barcelona, Madrid como grandes y medianas, pues pueden ser Córdoba, por ejemplo, Málaga, por ejemplo. Aquí ya está entre 200 y 2000 kilómetros. Puede ser turismo dentro de España o ya irnos a Portugal, por ejemplo, o irnos a París, ¿vale? Y aquí ya los medios de transporte, el coche menos, si es sobre todo ya es el avión, o más bien si nos queremos ir a París, el tren, ¿vale? O a Portugal, por ejemplo. A París el avión y a lo mejor a Lisboa, a Portugal el tren. La duración ya serían 15 o 30 días, ¿vale? Si ya nos vamos sería más de una semana, ¿vale? Y en este caso, para los intermedios, pues tendríamos turismo de sol y playa, ¿vale? Los 15 días por un madrileño que se quiera desconectar en la playa de Benidorm. Y luego zonas de montaña con una amplia oferta de deportes como Sierra Nevada, ¿vale? Por ejemplo. Y por último, en los lejanos ya serían países ricos y exóticos como Japón, como puede ser países dentro de la Unión Europea, ¿vale? En este caso puede ser Polonia, puede ser Noruega, ¿vale? Aquí ya estamos hablando de más de 2000 kilómetros, es turismo entre varios fuera del país, ¿vale? El medio de transporte solo puede ser en avión. Si me voy a Estados Unidos, si me voy al Caribe, si me voy a Japón, tiene que ser el avión. Son trayectos de 20 horas, entonces tengo que estar o planificarlo para estar mínimo 2 semanas, una luna de miel, por ejemplo. Y los centros receptores, pues aquí sí que son variados. El Mediterráneo, si quiero hacer un crucero, puede ser también el Caribe, por ejemplo, si me quiero ir de vacaciones, pero puede ser también Japón o puede ser también, como hemos dicho, Estados Unidos. Y aquí fundamentalmente, normalmente cuando me voy,
es un turismo de sol y playa. Si me voy al Caribe, no es para ver monumentos, ¿vale? Aunque también es verdad que cada vez más la gente se va a destinos como China, pues para ver patrimonio, como puede ser la Gran Muralla China, o a Japón, ¿vale? Para ver las ciudades, o a Estados Unidos, que sería más bien un turismo de tipo cultural, más que por el sol y la playa. Y esto sería todo. Un saludo.